Gloria a Dios, aleluya. Buenas tardes, bendiciones, bendiciones. Hoy estamos de fiesta, hoy es un día maravilloso. Hoy es un día donde nuestro ministerio misionero internacional, Jesús Casa de Oración, nuestro concilio apostólico, está de aniversario en Venezuela. Tenemos 15 años sembrados en Venezuela trabajando, misioneros trabajando, varias iglesias fundadas en Venezuela y con un fundamento sólido del verdadero evangelio de Jesús, la verdad, la santidad, manifestándose en nuestros ministerios. Quiero felicitar al apóstol encargado del concilio apostólico en Venezuela, nuestro hermano en Cristo, Javier Vargas, junto con su esposa y su familia, y un cuerpo de líderes hermoso, lleno de la presencia de Dios. Pude disfrutar horas tempranas de la mañana, ver videos y fotos en el cual ellos están celebrando este día como su mes aniversario. Gloria a Dios por eso, los bendecimos y decretamos muchísimos años más de gloria para el ministerio y muchos años más de honra por medio de nuestro ministerio a la palabra de nuestro Señor y a nuestro Dios. Que Dios se siente honrado poderosamente por nuestro ministerio. Quiero bendecir a toda la iglesia, Ministerio Misionero Internacional Jesús Casa Oración. Tengan todo mi amor, tengan todo mi afecto y tengan todo mi gozo, porque es lo que ustedes, Ministerio Misionero Internacional, es lo que me están ofreciendo, es lo que me están estimulando, gozo por el arduo trabajo que están haciendo, y podemos sentir el respaldo de nuestro Dios sobre nuestros ministerios. Ok, hoy vamos a dar una palabra que la titulé Oveja, Pastor o Lobo. Oveja, Pastor o Lobo. Quiero hablar de esta palabra porque fue la palabra que anuncié en las redes sociales, lo que íbamos a estar conversando en este día. Quiero saludar a toda la gente de las plataformas que están conectadas. Por este lado está TikTok, por aquel lado está Facebook Live, por este lado está Zoom y también la plataforma de YouTube. Quiero bendecir a todas esas personas que pueden escuchar este tema del día de hoy, porque va a ser un tema muy interesante para nuestro ministerio, tanto para la oveja, tanto para el pastor y también para esos lobos que quieren visitar o están operando en nuestros ministerios. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Padre, gracias por esta mañana hermosa, Dios, y por este aniversario de nuestro ministerio. Gracias te doy, Señor, porque siempre has sido bueno, Señor, con nosotros, Padre. Siempre ha traído la provisión, Señor, a nuestra casa. Gracias, Padre amado, porque nos levantamos hoy, Señor, con gozo y alegría, Señor. Padre, te pido en esta hora que tú puedas manifestar, Señor, tu unción, tu autoridad, tu poder, por medio, Dios, de este mensaje y por medio de los mensajes que están dando todos nuestros pastores, apóstoles en nuestras casas en diferentes países, Señor, porque estamos de fiestas. Gracias te doy, Señor, y permite, Padre, que esas personas que están recibiendo, Señor, esta palabra la puedan recibir, atesorar, Señor, y que la puedan vivir, Señor, y no ser un olvidador olvidadizo, sino a ser un hacedor de tu palabra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, le habla el obispo Victorio. Quiero compartir desde ya en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6. Dice la palabra de Dios: todos andábamos, diga pasado, todos andábamos perdidos. Aquí no dice la mitad de la gente, aquí dice todos andamos perdidos como oveja, cada uno según su propio camino. Así que aquí no me vayan a brincar y decir, menos yo, obispo, yo soy un super santurrón, yo soy el Bruce Lee de la iglesia, cualquiera que sea la denominación donde usted se congregue. Aquí claramente dice la palabra de Dios que todos
todos andamos perdidos como oveja, cada uno según su propio camino. Pero hay un pero poderoso acá en el cual nosotros hoy nos jactamos, en cual hoy nosotros celebramos, en cual hoy podemos agradecer a aquellos hombres y mujeres agradecidos por ese maravilloso Cristo que fue crucificado y que resucitó para entregarnos la gracia de la salvación. Dice la palabra, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El pecado que operaba en su vida y el pecado que operaba en mi vida, que impedía que yo pudiera estar en la presencia de nuestro Dios, que poder estar en el lugar santísimo abrazando su presencia, no fue quitado ese pecado, porque nuestro Jesús se dio a sí mismo para cubrirnos, para que en él recayera toda esa carga, todo ese peso de iniquidad que era de nosotros. Él lo asumió. Así que tenemos la libertad en Cristo. No confunda libertad con libertinaje. Tenemos la libertad en Cristo, en poder ser pastoreado por ese maravilloso gran pastor. Así que vamos a desarrollar este tema. Quiero compartir algo muy importante, porque el tema se llama oveja, pastor o lobo. Amén. Entonces, hay ovejas en este tiempo, estoy hablando del tiempo de hoy, el tiempo donde usted y yo caminamos. Hay ovejas que se quejan. ¿Usted es un quejón? Evalúese. Hay ovejas que se quejan en este tiempo porque nadie quiere estar con ellas. ¿No se ha dado cuenta usted que hay ovejas en este tiempo que se están quejando porque nadie quiere estar con ellas? Ni siquiera los pastores quieren estar con ese tipo de personas, ese tipo de ovejas, porque hay una clasificación en las ovejas. Y ya vamos a hablar más adelante sobre esas clasificaciones. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas ovejas que no tienen identidad de ovejas. Hay ovejas que no tienen identidad de ovejas, sino que tienen identidad de cabras. Y las cabras son saltonas, están aquí, están allá. No tienen identidad. Entonces, esas cabras no se dejan pastorear. No se dejan dirigir, aunque estén llenas de lana. Están llenas de lana, están llenas de beneficios. Y cualquier pastor la quisiera tener en su iglesia, o cualquier, entre comillas, impostor de pastor, la quisiera tener en su iglesia para tranquilarla y beneficiarse de ella. Pero ok, muchas de ellas están llenas de lana, están gordas. Puede ser la mejor oveja del rebaño. Hay ovejas así, que son una de las mejores ovejas del rebaño por la cantidad de lana que le puede ofrecer al pastor. ¿Me estoy explicando? Pero no es la cantidad. No es la cantidad que usted pueda ofrecer, sino es la calidad que usted pueda ofrecer. Decimos amén. Pero no es la cantidad, sino es la calidad. Vamos a hablar de Caín un momento. ¿Caín qué ofreció? Caín ofreció cantidad. Un falso pastor, un pastor impío, un pastor de profesión, un pastor asalariado, se sentiría súper contento, se sentiría súper satisfecho que su iglesia le visiten este tipo de ovejas. Ovejas que no se dejan pastorear, ovejas que se quejan porque nadie quiere estar con ella, porque no son ayuda idónea para nadie, no son buenas influencias para nadie. Pero como ellas están gorditas, tienen buenas cuentas bancarias, tienen buenas posiciones económicas, son esos Caínes que van a ofrecer allí lo mejor, pero no es lo mejor.
No es lo mejor que ofrecen. Es la cantidad mayor que ofrecen. Pero verdaderamente ese tipo de ofrenda, ese tipo de presencia, ese tipo de búsqueda no le agrada a Dios. Ese tipo de búsqueda no le agrada a Dios. Amén. Pero Abel ofreció la calidad. Abel ofreció la calidad. Es lo que le agrada a Dios. La calidad es lo que le agrada a Dios. No la cantidad. Usted puede estar ahora mismo desempleado, ahora mismo con un empleo que está ganando un sueldo básico, eso es provisional porque Dios le va a promocionar a algo mayor según su fidelidad. Usted puede estar caminando en un mover muy bajo económico y eso para mí no sería problema. Si usted está caminando en calidad e integridad, en santidad, y usted califica para ser promocionada para el ministerio, para trabajar de la mano con el pastor en diferentes tipos de oficios y ministerios de la iglesia, déjame decirle que yo le levantaría a usted porque usted está ofreciendo calidad y yo no estoy caminando detrás de las cantidades. Usted puede estar llena de dinero, usted puede tener mucha chequera, usted puede tener demasiadas cosas, demasiados bienes, usted puede estar gordita, usted puede estar llena de lana, pero usted es una resabiada, una brincona. Nadie va a querer estar con usted, ni siquiera el pastor le va a tomar en cuenta para hacer un llamado. Al menos que no sea un impostor de pastor, a menos que no sea un pastor impostor falso o un pastor asalariado que está detrás de su pelaje, está detrás de su lana, está de su grasa, está de su engorde. Pero un pastor honesto, un pastor que tiene un llamado delante del Señor y respeta su llamado y tiene identidad de pastor, no le va a tomar en cuenta nada de eso. Más bien usted es digna de restauración, digna de liberación. Así que diga ayayay o diga oyuyuy o diga lo que usted quiera. Entonces, si usted no se somete, si a usted le cuesta someter en su rol de oveja, nadie va a querer estar con usted. ¿Sabe quién va a querer estar con usted? Los lobos, los pastores interesados, asalariados. Son los que van a querer estar con usted porque usted le ofrece cosas buenas. Usted le ofrece cosas buenas, el billete, el dinero, el dólar, el euro, el yen, la criptomoneda. Eso es lo que le ofrece. A mí no me interesa eso. Eso es de usted y que Dios se lo bendiga a usted. Lo mío está por venir. Usted tiene que ser un pastor íntegro. Usted tiene que ser un líder íntegro. No, los más gorditos, no me importa, no sometan si se portan bien o se portan mal. No me evalúen eso en Juancito, en Petrica, en María, en Susana, en Perenceja, en Sutanea. No me evalúen si están en adulterio, si están en fornicación. No me evalúen si son mentirosos. No me evalúen si son especuladores. No me evalúen eso de ellos. Solamente evalúame la cantidad de lana que tienen. Evalúame cuánto, móntamelo en la balanza para ver cuánto pesa. Y me lo siente en las sillas de adelante. Porque eso lo van a hacer los próximos escuderos míos. Van a ser los próximos coperos míos. Eso van a ser los próximos llamados del Señor. Hipócrita, mentiroso, ladrón. Eres un pastor ladrón. Si estás pensando así. Eres un ministro ladrón. Sin vergüenza, avergonzando la palabra de Dios como los hijos de Elí. Digan lo que ustedes quieran. Yo no vine para acá a agradarle a nadie, yo vine para acá a hablar la palabra de Dios. Así que bueno, digan allá, y el que esté conforme, diga gloria a Dios. Entonces te voy a llevar la palabra en el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos un momento. Ya hablamos en Isaías, vamos a los Salmos ahora, Salmo 100. Salmo 100. Ok, lo tenemos. Vaya al versículo 3 donde dice:
reconozcan que el Señor es Dios. Reconozcan, escúchame esto es importante. Reconozcan que el Señor es Dios, gloria a Dios. Él nos hizo, no otra persona. Él nos hizo y somos suyo. Somos suyo, le pertenecemos a Dios. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado, en donde Él nos hizo, en donde Dios nos fabricó. Olvídate por un momento en Génesis que Dios nos quedó el polvo de la tierra, pero la restitución de esa gloria hacia nuestras vidas fue provocada, fue hallada, nos hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que yo amo tanto la cruz. Yo amo tanto la cruz, porque ese fue un lugar de sacrificio de nuestro Dios. Ahí Dios nos dijo: van a ser mis ovejas y yo voy a ser su gran pastor. La voy a cuidar del asalariado. La voy a cuidar de los lobos, de las bestias del campo. Ay, gloria a Dios, me encanta. Me encanta este mensaje que el Señor me regaló. Me encanta. Yo quiero que usted se diga ahí donde usted se encuentra: porque soy del Señor. Diga: porque soy del Señor. Y a veces me pregunto por qué razón el Señor nos llama oveja. Usted nunca se ha preguntado eso. ¿Qué ocurrencia tuvo el Señor en llamarnos oveja? ¿Por qué el Señor se le ocurrió llamarnos oveja y no de otra manera? Porque, un ejemplo, no me llamó a mí como el león sustituto, no sé, como el caballo feroz, pero ¿por qué una oveja? Y a veces yo me hacía esas preguntas y lógicamente yo soy muy curioso y empecé a investigar. Le invito a usted que investigue todo lo que se le predique. Todo lo que se le predique. Investíguelo usted. Entonces, escucha algo muy importante. Entonces yo empecé a investigar eso. Porque hay personas y hay un diseño del mundo que dice que las ovejas son torpes y que las ovejas son muy tontas. Pero en realidad, esa no es la verdad con que Dios nos está mirando como oveja. Dios no nos mira tonto. Dios no nos mira torpes. No es la verdad que el mundo tiene como concepto. ¿Sabe cómo Dios no ve? ¿Sabe que es una oveja para Dios? Dios no ve noble. Una oveja es innoble. Una oveja es un vaso frágil. Por eso es que necesita tanto cuidado. Una oveja. Entonces, una oveja es muy inteligente. Dios no ve inteligente, Dios no ve sabio. Cuando nosotros nos vamos, nos descarriamos del redil de Dios, empezamos a perder esa sabiduría, empezamos a perder esa inteligencia. Y por eso que la Biblia dice: el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él nos la proveerá abundantemente. Es porque nosotros tenemos la capacidad de ser sabios, de ser inteligentes. Nosotros somos nobles. El corazón del hombre es noble. Por eso que dice: toda cosa guardada, guarda tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque tu corazón es noble. Tu corazón es noble, tu corazón es noble. Una de las características que tiene la oveja, que ofrece la oveja, es que recuerde el rostro de su pastor por más de 2 años. Es mucho tiempo, es bastante tiempo.
Las ovejas reconocen la voz del pastor aún cuando están descarriadas. Pero no por mucho tiempo, aproximadamente por 2 años, y creo que ese es el suficiente tiempo para que usted se pueda regresar y entrar en sí como el hijo pródigo y entrar nuevamente reconociendo la voz de su pastor, porque usted tiene la capacidad como oveja para poder reconocer el rostro de su pastor. Usted tiene la capacidad de reconocer la voz de su pastor, así usted esté sumergido en inmundicia en el lago cenagoso, así usted esté sumergido y salpicado con todo el pecado del mundo. Usted tiene la facultad de poder recordar que ese hombre es su pastor. Usted tiene la facultad de recordar la voz y hacer memoria de él y poder regresar, como dijo el hijo pródigo. En la casa de mi padre abundante pan hay. No se conforme usted en alimentarse con otro pasto que no sea el diseño de Dios para que usted engorde, para que usted pueda fortalecerse. Entonces, esa es una de las características que posee una oveja. Entonces, la oveja no puede estar sola. Una de las características de la oveja es que la oveja no puede estar sola. Dios no creó con ese diseño. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Eso no lo dijo yo, se lo dice la palabra. Entonces, Dios nos creó con la necesidad de trabajar en equipo, con la necesidad de estar juntos. La oveja tiene que ser parte de un rebaño. Usted tiene que formar parte de un rebaño, no puede estar sola. Usted no puede estar solo. ¿Sabe por qué? Porque la oveja cuando está sola se entristece. Cuando la oveja está sola se entristece, se incomoda y pierde muy fácil su naturaleza y su identidad. La pierde muy rápido. Por eso es que la oveja tiene que estar dependiente todo el tiempo de su pastor. Porque para eso Dios hizo énfasis cuando llama a Pedro y le pregunta, ¿tú me amas? Apacienta, pastorea a mis ovejas, porque es necesario. Es necesario. Entonces el Señor nos hizo con la necesidad de estar acompañado. Dígame. Dios nos hizo con la necesidad de estar acompañado dependiendo de ayuda. Dependiendo de ayuda. La Biblia dice hacer oración uno por los otros. Es mejor 2 que 1. Es necesario que nosotros entendamos que cuando yo dependo de alguien, lo que pasa es que están malinterpretando, sacando de contexto la palabra de Dios cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre. No le está diciendo que usted no puede confiar en otro ser humano. Le está diciendo que usted no puede confiar en otro ser humano antes que poner su confianza en Dios. Porque así sería maldito. Pero Dios, cuando usted pone su confianza en Dios y usted entiende que Dios levantó a hombres como pastores para que le ayudaran, usted puede poner su apoyo en ese hombre, en esa investidura, en ese llamado sacerdotal. Usted no puede estar pensando todo el tiempo, estos cristianos protestantes que no están estudiando, no se están formando, y lo que están es hablando es maldito el hombre que confía en el hombre. Este es un maldito que confía en el hombre. No se mentira del diablo. Usted tiene, cuando usted se monte en un avión, usted confía en el piloto que la va a hacer aterrizar. Entonces no sea hipócrita mentiroso. Cuando usted se monte en un autobús de pasajero, una guagua, un taxi, donde sea, usted va a depender. Cuando usted va a hacerse una cirugía, usted no anestesia, usted depende de un médico. Usted es dependiente. Dios no creó con la dependencia de uno hacia el otro. Entonces no piense que maldito el hombre que confía en otro hombre. Es verdad si usted
elimina a Dios de ese versículo. Si usted pone su confianza en un hombre, antes de consultar a Dios, usted es maldito. Pero antes no. Olvídese de esos cristianos que lo que hacen son protestantes, cristianos que lo que hacen es engordarse ella. Vamos a ir por ahí, ya vamos a ir por ahí. ¿Ok? El Señor lo hizo con la necesidad de estar acompañado, dependiendo de ayuda. Porque si no lo dijera, Padre nuestro que estás en los cielos. No lo dijera, no seas mentiroso, hipócrita. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Haz tu voluntad, Señor. Danos, ayúdanos. Danos el pan de cada día. Estás dependiendo. Dependemos. Mi esposa, tu esposo. Somos ayuda idónea. La Biblia dice que la mujer santifica al hombre, el hombre santifica a la mujer. Es una ayuda constante, una dependencia del uno del otro. Por eso que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque no hay ayuda ahí. Yo no sé quién dice amén a eso. Ahí me estarán maldiciendo muchas personas, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Mi investidura sacerdotal me protege. Así que Jesús tuvo, la palabra habla, yo lo voy a señalar acá, en el libro de Mateo, capítulo 39, hay algo muy particular, que Jesús, dice la Biblia, que Jesús tuvo compasión por la gente. ¿No lo han leído en Mateo, capítulo 39? Jesús y la multitud, y dice la Biblia, Jesús tuvo compasión por la gente. ¿Por qué tuvo compasión por la gente? ¿Qué dice el versículo? Dice el versículo que estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión por la gente. Usted tiene que tener compasión por la gente. Usted tiene que tener amor por la gente. Pero si usted no tiene un corazón paterno, un corazón de padre, un corazón de sacerdote, un corazón que tenga cobertura y que pueda brindar amor, usted no va a tener ningún tipo de compasión por la oveja perdida. No va a tener compasión por ninguna de las ovejas que están dispersas. Estas ovejas están a merced de ¿qué? De los lobos y de los falsos profetas y de los falsos apóstoles y de los falsos pastores. ¿De los quiénes? De los asalariados, que de ellos no son las ovejas, por eso no le duele. ¿Ok? Entonces, personas que dicen, yo no necesito pastor. Yo no necesito congregarme. ¿Para qué? Eso a mí no me hace falta. El que no es oveja es cabra. El que no es pastoreado por un ministro ordenado es pastoreado por el mundo, por el príncipe de este mundo. Pero por alguien le está aprendiendo. Llegó un momento determinado que el diablo pastoreó a Adán. Adán le dice al Señor, Señor, tuve miedo. Y el Señor le pregunta, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién te pastoreó, Adán? ¿Quién te enseñó el miedo que te paraliza? Entonces, si usted es una de esas ovejas que está diciendo, yo no necesito pastor, yo no necesito a nadie que me dirija, yo no necesito a nadie
que me aconseje, que me dé consejería. Yo no necesito congregarme en ningún lugar. Yo no necesito hacer amigos cristianos. Entonces usted está siendo pastoreado subliminalmente por algo en el cual los frutos en que usted opera es el resultado de la dirección que usted está recibiendo. Yo no sé qué opinión tiene usted sobre eso. ¿Ok? Pero está pastoreado es importante, porque el pastoreo te ofrece muchas cosas. Y te voy a llevar al libro de Samuel. Vamos al libro de Samuel, estamos hablando Biblia, o sea, aquí estamos hablando la palabra de Dios. Primera de Samuel. Busca el capítulo 17. Samuel capítulo 17. Aquí tengo una ovejita, pero esta oveja ladra. Esta oveja ladra aquí. Ok, vamos al verso 34. Vamos al verso 34. Dice la palabra de Dios, David, dice la palabra de Dios, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Ve lo que dice. A mí me toca pastorear, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. ¿De quién? Cuando el león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Si usted es una oveja que usted está diciendo que usted no necesita un pastor que le guíe, que le cuide, entonces usted está haciendo merced, usted está haciendo de ocasión para que entonces vengan los leones, los osos, los lobos, las bestias del campo y le devoren y se lo coman como una presa. Pero si usted es una oveja que está hablando y diciendo ahora mismo, yo necesito de un pastor, yo necesito de un pastor, entonces usted va a tener la oportunidad de un hombre dirigido por Dios, le cuide y que pelee por usted y que esté constantemente activo para su cuidado. Entonces, David dice que me toca cuidar el rebaño, me toca cuidar las ovejas. Las ovejas no se cuidan solas. Las ovejas no se cuidan solas, necesitan un pastor. Si usted es una oveja creyendo que usted se puede cuidar sola, usted está leyendo una Biblia en el cual no está como doctrina firme lo que usted está creyendo. Entonces, usted no necesita un jefe. Usted como oveja no necesita un dictador, un glotón o un vaquero. Usted no necesita un vaquero. Usted no necesita un mal pastor. Usted necesita un buen pastor. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y vamos a buscarlo en el libro de Juan. Vamos a buscarlo en el libro de Juan. Juan capítulo 10. Busca en Juan capítulo 10, busca el verso 11.
Dice la palabra de esta manera: yo soy el buen pastor. ¿A que diga amén a eso? Yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el verso 12, el asalariado no es el pastor. Y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado. No le importa las ovejas. Entonces, escucha bien claro. Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Y ahí él menciona una característica que tiene que tener el pastor. Y una de esas características muy importantes que tiene que tener un pastor es que da la vida por sus ovejas. ¿Decimos amén? Da la vida por sus ovejas. Hace sacrificio, se sacrifica. Es un hombre, es un pastor sacrificado. Es un pastor que ha muerto al yo. Ha muerto a él mismo para agradar a Dios, para que sea Dios operando en él. La Biblia dice, yo no vivo en Cristo, mas Cristo vive en mí. Cuando yo soy un pastor, pero no muero al yo, entonces solamente yo lo que tengo es el título de pastor. Soy un impostor en la paternidad, porque el verdadero pastor no opera en mí, que es Cristo, que es el que verdaderamente murió en la cruz y resucitó en la cruz, el que se llevó los pecados de cada uno de esas ovejas. Entonces, una de las características y más principales que tiene que tener un pastor es el sacrificar el yo, para poder darle lugar y darle acceso a Cristo, que es el pastor. La Biblia dice que el asalariado no es el pastor. El asalariado no es el pastor. Entonces, el asalariado, el contratado, permanece vivo, permanece calculando qué puede sacar, qué beneficio puede tener de esas ovejas. No le importa la oveja. No le interesa, no tiene el sentido de la pertenencia ni de la paternidad sobre ese cuidado, sobre esa oveja. No le importa, es un asalariado y punto. Cuando ve el lobo, el primero que sale corriendo es él. Cuando ve el lobo que se está acercando, el primero que huye va a ser el pastor asalariado. Decimos amén, eso lo dice la palabra de Dios. Los abandona las ovejas. El asalariado abandona las ovejas. Entonces viene el lobo y ¿qué dice la Biblia? La dispersa. Viene el lobo y dispersa a las ovejas. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué él dice que él es el buen pastor? Porque dice la Biblia que conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a él. Entonces las ovejas oyen mi voz, las reconocen y ellas me siguen y yo doy mi vida por ellas. ¿Qué pastor impostor, qué falso pastor asalariado hace eso si no quiere sacrificar el yo? Para usted poder ser un pastor de una iglesia, usted tiene que hacer un voto de pobreza. Eso es cuando usted muera el yo. Jesús se hizo pobre. Él hizo un voto de pobreza dentro del ministerio y dependía de lo que se recogía y lo que estaba en la bolsa del ministerio, aunque a Judas le robaba. Si usted es un pastor que no ha muerto al yo,
Entonces usted es un falso pastor. Este es un pastor asalariado. Usted no tiene sentido de la pertenencia. Usted no tiene la unción paternal sobre esa oveja. Usted no va a dar la vida por ella ni por nadie. Usted lo que está dependiente del que el más gordito, el que tiene más dinero. Usted está detrás de esa oveja. A esa es la que usted quiere cuidar. Usted hace excepción de persona. A la viejita que está en la última banca, la que lleva ahí el dinerito de todo un esfuerzo y da poco, usted lo ve como poco. Pero el que lleva la gran mascada, lo grueso, ese es el que tiene el llamado, ese es el que tiene la unción. Usted es un ladrón mentiroso si usted está pensando así. Usted tiene que hacer un voto de pobreza. Usted no se puede hacer rico en la iglesia. Cuando usted no muera yo, usted no hace sacrificio. Entonces usted no quiere ser pobre, no, maldición la pobreza, no, que la pobreza es maldición. Si usted quiere salir de la pobreza, escriba libros. Si usted quiere salir de la pobreza, monte una empresa. Si usted quiere salir de la pobreza, haga otra cosa, pero dentro de la iglesia usted no se puede hacer rico, porque si usted se hace rico, usted es un ladrón. Es como si los presidentes, los cubrimos con la sangre de Cristo, todos los presidentes de las naciones, antes de ser presidente, le hacen un estudio socioeconómico para cuando terminen la presidencia, si se hicieron ricos siendo presidente, ahí hay problemas, porque no son dueños del país, usted no es dueño de la iglesia. Cuando un pastor de mi ministerio va a trabajar con nosotros, si le hace un estudio socioeconómico, y son dependientes de ¿qué? De una bendición que le entrega la iglesia para que puedan vivir justo, bien, cómodo, pero no ricos. Si quieren ser ricos, que vayan y monten una heladería, una carpintería, una pescadería, cualquier otra cosa. ¿Para qué se dedicó a ser pastor entonces? Si usted es el pastor que está agarrando todos los reales de la iglesia y compra yates y mansiones, usted es un ladrón. Perdone lo que lo digo, perdóneme por favor, pero usted tiene que caminar en integridad. La característica de un buen pastor, oh, gloria a Dios, aleluya. Menos mal que la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo me cubre. La característica de un buen pastor, vamos a hablar de varias. Uno, da la vida por sus ovejas. Dos, conoce a sus ovejas. Las conoce. Hay pastores de congregaciones que no saben quién es Juan y quién es Petra. Solamente conocen a los ricachones que se sienten en la puerta de adelante, que son adúlteros, que son unos impíos, que rompen el derecho de la iglesia, juegan con la fe de la gente. Pero como tienen dinero, tienen privilegio. Y las viejitas que están atrás no se pueden sentar en las primeras 3 bancas, después la 5ª banca, porque las 3 primeras bancas son para los que están en eminencia. Hipócritas, ladrones, salvajes de la iglesia. No, los que están atrás son los que están orando, son los que tienen esa iglesia de pie. La misericordia de Dios que no te ha picado en 1000 pedazos, pastor impostor todavía, es porque hay una iglesia atrás que tú has excluido, que tú has señalado, pero que aman la obra y oran, y oran, y oran, y ayunan. Esa es ovejita, la que tú menosprecias, la que tienes raquítica, la que tienes enferma, la que tienes sin... No voy a decir más nada. Ok. Las ovejas la conocen. Una de las características. Escuchan su voz. Porque el pastor, el padre siempre está en casa. Cuando usted no se la pasa en la casa, cuando usted es el pastor, pero siempre predica el copastor que es antibíblico, pero usted tiene un copastor en su casa, o predica fulano y perencejo, y usted no se ocupa de su casa, es como el papá que llega en la noche a trabajar y se va de madrugada a trabajar, consigue a los niños dormidos y se va con los niños dormidos, y los hijos empiezan a desconocer quién es el papá. Así es el pastor. El pastor tiene que tener relación con sus ovejas, tiene que oler a oveja. Si usted es un pastor que usted no huele a oveja, usted perdió la unción. El pastor da ejemplo.
Cuando usted es un gran pastor, cuando usted es un buen pastor, cuando opera Jesús en su vida, cuando usted hizo el sacrificio de morir a usted para que el verdadero pastor de la grey, de las ovejas, entonces hay un ejemplo, hay un testimonio para que las ovejas le sigan. El asalariado en tiempo difícil las abandona. En tiempo difícil el asalariado abandona a sus ovejas. Cuando el pastor asalariado tiene un problema, va a la iglesia y dice: señores, necesito pagar el giro del carro, el mortgage de la casa. Ovejas, necesito, amen a su pastor. Pero cuando la oveja tiene un problema con su hijo en casa, cuando la oveja tiene un problema con su matrimonio, cuando la oveja tiene un problema económico en su casa, el asalariado le dice que Dios te ayude. En el momento difícil de esa oveja, el pastor corrió, el pastor huyó y se la dejó a merced del lobo. Y esa persona se desilusiona y se va de la iglesia y empieza el príncipe de este mundo a pastorearla. Pastor irresponsable. Le hablo de irresponsable, pero el buen pastor, al responsable, le interesa la oveja, le ama, interesa su bienestar al pastor, por encima del de él. Trata a tu prójimo como a superior que a ti. Empiezas a amar a tu gente de una manera sobrenatural. El asalariado le interesa la lana y su título de pastor. Yo soy el pastor de la iglesia. De aquí para abajo todo el mundo se para firme porque estamos en una milicia. Ay, Dios mío. Pero el buen pastor capacita. El buen pastor enseña. El buen pastor dota. El buen pastor alimenta. El buen pastor prepara a su oveja para la guerra. El buen pastor hace que su oveja de la guerra regrese y comparta su victoria. Decimos amén. Y te lo voy a llevar y te voy a buscar Número capítulo 27. Busca Número capítulo 27. Aquí yo no estoy hablando de una melotada. Estoy hablando palabra de Dios. Con fundamento bíblico. Números. Verso 27. Lo tenemos. Voy a empezar a leer yo del versículo 16. Moisés pide a un líder para Israel. Y ve. Moisés le habla al Señor, le dice: dígnate, Señor, Dios de todos los seres vivientes, a nombrar un jefe sobre esta comunidad. Escucha, uno que vaya delante de ellos y que los guíe en su entrada y en su salida. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Toma a Josué. Qué bonito es que Dios te diga: toma Juan, toma Amalia, toma María, toma Susana. Di tu nombre, Dios te está tomando a ti. Porque la miel es mucha y los obreros son pocos. Habían pocos obreros. Y ahí necesitaba Moisés un líder. Líder que verdaderamente guíen, protejan a la oveja. ¿Y saben qué le dice Jehová? Toma a Josué, hijo de Nun, en quien mora el Espíritu. En quien mora el Espíritu. Vive Jehová en él.
mora el Espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Delega en él parte de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel le obedezcan. Se presentará ante el sacerdote Eleazar. Cuando Josué ordene salir, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. El problema no es que tú vayas y lleves a la gente a la guerra, sino que tú le hagas volver y compartir en victoria. Si usted no está delegando en hombres liderazgo con lleno del Espíritu, a veces vemos pastor sin visión ninguna y levantamos a cualquier persona que tiene los bolsillos gruesos, que tiene las cuentas bancarias gruesas, y lo levantamos como los Josué de este tiempo, pero son Josué sin el Espíritu. Son Josué que solamente lo que quieren es que le reconozcan el pueblo y los sacerdotes, pero en realidad no tienen el Espíritu que puede llevar a la gente a la guerra y regresar a casa en victoria. Usted tiene que arrepentirse. Si usted es un pastor con esa característica, arrepiéntase. Ame a su oveja, delegando liderazgo que estén llenos del Espíritu, que le sepan dotar, que le sepan enseñar, que le sepan instruir. Porque ese es el buen pastor, que es el que capacita, el que enseña, el que dota, el que sabe alimentar, el que prepara a sus ovejas para la guerra y el que la hace regresar. Ahí está Moisés capítulo 27, verso 16 y verso 17. Dígnate, oh Jehová, en nombrar un jefe que dirija, que nos enseñe a pelear, pero que también no haga regresar a casa sano. Lo que pasa es que hay pastores que van y llevan a la gente a la guerra, y cuando lo hieren y cuando están heridas, la dejan morir, prefieren sacrificarla y no vendarla, no curarla. Y eso lo dice la palabra de Dios, que tenemos que curar a las ovejas, vendar a las paticabridas, cuidar a las que están desnutridas, a las que están débiles. Pero no, prefiero sacrificarla. Se fue, que no regrese más. No la necesitamos, no daba diezmo. No va a ser, no daba diezmo, no daba nada. No. Eso lo que hacía era ocupar un puesto, es una gallina vieja. No, eso no pone huevos, eso no. Yo necesito son gallinas que pongan huevitos de oro aquí. A esa sí la cuido. Arrepiéntete, hijo del diablo. Entrega tu ministerio. Restáurate. Entonces, ay Dios mío, ser pastor no es solamente un título. Ser pastor no es solamente un título. Es una función. Es un oficio ministerial. Es una función que se ejerce de una posición ministerial. Es una paternidad. Si usted no se siente padre de su rebaño, usted solo posee el título y no está ejerciendo su posición ministerial como lo dice la palabra de Dios. Eres un papá ausente en tu ministerio. Eres un pastor con título asalariado. Pero la ausencia paternal no opera en tu vida, porque no opera el Espíritu sobre tu vida. Eres un papá ausente en el corazón de tus ovejas, en el corazón de tus hijos. Hay ovejas odiando a sus pastores. Oh, duro fue eso, ¿no? Entonces, en nuestro ministerio pastoral
hay amor, hay identidad paternal, hay pastores, hay cobertura de protección y sustento. Y te voy a llevar al libro de Jeremías. Vamos a Jeremías un momento. Jeremías, me encantan los versículos bíblicos. Busca Jeremías, lo que les gusta notar, Jeremías. Verso 23. Ve lo que dice la palabra en Jeremías, verso 23. Lo puedes leer desde el número 1. Dice la palabra de Dios: ay de los pastores, ay, ya me dio dolor de cabeza, por favor, dame una casese. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis praderas, afirma el Señor. Eso no lo está diciendo el obispo Victorio, lo afirma el Señor. Por eso así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado a mis ovejas, la han expulsado, ovejitas que se están portando mal, van a restaurarlas, ayudarlas, le dicen, le dan carta de despido. Carta de despido porque el pastor no tiene herramientas espirituales, porque no anda en el espíritu. No tiene herramientas espirituales para restaurar, para hablarle con templanza, para hablar con autoridad y poder a una oveja y hacerla volver al rebaño. Pero claramente dice la palabra de Dios: ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Así que, pastor, ten temblor con esta palabra. Si tú eres uno de esos pastores que no te interesan las ovejas, tú que eres uno de esos pastores que lo que te interesa es la lana y el grosor y la grasa y las cuentas bancarias de tus ovejas, ten cuidado porque va a llegar tu día, va a llegar tu sábado, porque tiene un comportamiento de cerdo. Y todo cerdo le llega a su sábado. Así que claramente la palabra está diciendo, afirma el Señor, que yo me encargaré de castigarles a ustedes por sus malas acciones. Sus acciones tienen presencia en el trono de Dios. Así tengan cuidado. Al remanente de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países, dándole las expulsé también, las haré volver a su pasto, donde crecerán y se multiplicarán. Una promesa para el pueblo de Israel, una promesa para las ovejas descarriadas. Ok, vamos a dejar hasta aquí este versículo, ya vamos a seguir hablando de ese versículo. Ok, es una posición de influencia. El pastor tiene que ofrecer una posición de influencia. Anteriormente se hablaba sobre un pastor, se hablaba sobre un sacerdote, y anteriormente había tremendo respeto, aún más respeto, y cuando le hablaban de un policía, ahora le tienen más respeto y más temor a un médico, un policía, que a un pastor, que a un sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han doblado el derecho de la justicia de Dios, la han usado para su propia conveniencia, han perdido su posición de influencia. Hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas. Dios está restaurando a su rebaño. Dios está restaurando la grey. Dios está restaurando las ovejas. Dios está interesado en vendar la patiquebrada, en restaurar la perdida, en hacer volver la descarriada. Pero entonces Dios está eliminando a los falsos pastores. Así que si tú eres un falso profeta, un falso pastor, un falso maestro, un falso apóstol, un hombre que está jugando con la gracia de Dios, un hombre que está jugando con la fe de la gente, un hombre que lo que te gusta es la grasa de la oveja y la lana de la oveja y la chequera de los miembros de la iglesia, usted está en la fila y por ti va Dios. Porque así está firmado en la palabra de Dios. Tú que estás enriqueciendo ilícitamente con el tesoro de la iglesia para que la iglesia pueda hacer la obra de la religión de la iglesia.
Porque hoy día la iglesia protestante lo primero que dicen es, yo no soy religioso. Yo no tengo religión, yo tengo relación, parecen unos raperos. Esos pastores que son unos asalariados, como dice la Biblia, que no son dueños de las ovejas, pero que las secuestran para su propio beneficio, tienen el rimei, no tienen rema de Dios. Dicen que no tienen religión ninguna, porque la religión es la que ofrece el trabajo social de la iglesia, el trabajo de la obra de la iglesia. Jesús dijo, ¿cómo quieres tú conocerme? ¿Por mis obras? ¿O por qué quieres conocerme tú a mí? ¿Cómo me quieres conocer a mí? Las puedes conocer por los dos lados. Entonces, la iglesia evangélica, la iglesia protestantes, dice que no son religiosas porque ellos saben que la religión es la que le devenga gasto a la iglesia, porque la religión es la área humana de Dios, es la área social de Dios, es la área donde Dios va y lleva el amor, haciendo ¿qué? Visitando a las viudas, visitando al enfermo, visitando al preso, auxiliando al hambriento, auxiliando al que viene de otros países, al sediento. Ahí hay un gasto, la iglesia tiene que invertir, pero esa es la religión de la iglesia, es la buena religión, la santa religión, la inmaculada religión, la que no tiene mancha. Es la religión de la iglesia, el trabajo social de la iglesia. Aunque no vamos a ser salvos por la religión de la iglesia, porque es el trabajo de la iglesia, vamos a ser salvos por gracia. Es verdad. Pero ¿por qué dice que no eres religioso? Tú, cristiano, evangélico, protestante, ¿por qué tú dices que no es religioso? ¿Y por qué tú dices que tú solamente lo que tienes relación con Dios es para esquivar el gasto que tiene la religión de la iglesia, que es ocuparse de lo más indefenso? La Biblia dice, por haberme dado un vasito de agua a uno de mis pequeños, a mí me lo diste. Yo, pero ¿cuándo te lo di? Yo nunca te lo di. La religión de la iglesia se lo ofreció. El poder económico que maneja la iglesia. Porque hay gente que tiene amor por la casa de Jehová y van y llevan sus ofrendas para que la iglesia avance, la iglesia crezca y la iglesia pueda desarrollar su religión. Pero a los pastores no les conviene eso porque quieren acaparar todo para ellos. Por eso que dicen, yo no soy religioso, yo tengo relación. Yo no tengo religión, yo tengo relación. Relación con el diablo será, el Dios mamón, el Dios del dinero. ¿Ah? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Entonces, Dios está eliminando a esa clase de ministros de su iglesia. Para que ustedes lo sepan, ¿ok? Ok. Entonces, hay de los pastores que se cuidan a ellos mismos y descuidan a las ovejas, porque no curan a la oveja enferma, más bien la sacrifican, no buscan a la perdida. Eso genera gasto buscar a la perdida. Las ovejas están a merced de las fieras, de los lobos, eso lo dice la Biblia. Por culpa de los falsos profetas, ellos entregarán cuenta a Dios a última instancia. Dios va a jugar entre ovejas y ovejas. Vamos a ir un momentico al mismo Ezequiel 34, pero vamos al verso 17. Dice la palabra de Dios: a los que me desprecian les aseguro que yo, el Señor, digo que gozarán de paz. Vamos a buscar Ezequiel. Ese era Jeremías. Ezequiel. Ezequiel capítulo 34.
Dice la palabra de Dios en el verso 34, verso 1, dice: la palabra del Señor vino a mí, al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Dios. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y la matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida. No han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimento de las bestias del campo. Mira esto, wow, qué tremendo habla el Señor aquí. Ahora, ve lo que pasa. Entonces, Dios va a juzgar entre ovejas y ovejas. Hay ovejas altivas, ovejas arrogantes. Y voy a llevarte al libro de Ezequiel 34, 17, que dice: en cuanto a ti, ¿ves lo que dice? Escucha esto: en cuanto a ti, rebaño mío. Esto es lo que dice el Señor y Dios. Juzgaré entre oveja y oveja. Juzgaré entre oveja y oveja, y entre carnero y macho cabrio. No le basta con comerse los mejores pastos. ¿Ve lo que dice? No basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No le basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor Dios: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Ahora escucha algo. Escucha algo. Dios va a juzgar entre ovejas y ovejas. Como digo ahorita, hay ovejas que son altivas y arrogantes, que comen y pisan el resto para que las otras ovejas no puedan comer o coman lo pisado. Y también beben y también ensucian el agua con las patas para que ellas no puedan comer. ¿Sabes por qué? Porque esas ovejas quieren ser las mejores, las que agradan al pastor. Esas son las engordadas, las que están adelante, las engordadas, y no permite que otras engorden. Otras están raquíticas, flacas. Hay ovejas gordotas. Pero el buen pastor se agrada de todo su rebaño. Hay pastores que ponen en competencia a sus ovejas. Ese es el problema a veces de muchas iglesias. La ponen a pelear. Usted no puede poner a pelear a sus ovejas, porque va a pasar esto: voy a engordar yo, y si quedó lo boto, si quedó lo piso, pero no se lo voy a Juanita, no señor. Si quiere comer, y come lo pisado, lo escupido, lo que no sirve ya, lo que ya no tiene proteína, lo que no le va a provocar que engorde. Porque la ponen a pelear. Entonces, usan versículos que los sacan de contexto, rompiendo la igualdad en el amor hacia sus ovejas. Y le ponen a decir: por los frutos te conoceréis. Si no tiene frutos, no puedes calificar para lo que yo para la necesidad del templo. Entonces la pones a competir. La pones a competir. Cuando usted necesite algo dentro del templo y usted está buscando a alguien que se califique para eso, usted tiene que guardar silencio,
evaluar y en lo secreto orarle a Dios, como lo hizo Moisés. Necesitas un jefe, necesitas un líder, necesitas levantar a alguien. Consulta a Dios y Dios te mostrará quién es la persona idónea para que ocupe eso. Pero si tú lo dices públicamente en la iglesia, necesitamos un tesorero, y ahí todo el mundo se va a echar dientes. Todo el mundo va a querer ser él. Ahí todo el mundo va a hacer cualquier cosa para calificar. Va a comer y va a pisar. Va a beber y va a pisar. No le va a permitir al otro. Iglesia enemistándose, echándose dientes, agarrándose uno contra el otro por culpa de un pastor impío. Un pastor sin visión de reino. Un pastor que no sabe hacer un llamado para un oficio ministerial. Yo no sé qué dice amén a eso. Entonces usan versículos bíblicos fuera de contexto para poner a pelear a la iglesia, para poner a competir a la gente. ¿O no es así? Un buen rebaño, una iglesia, se conoce. Una de las características más grandes que se me ha revelado a mí es porque es un lugar de reposo, de descanso. Jesús dice en su palabra: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Una de las características de una iglesia que está sana, que su pastor está sano, es que sus ovejas están descansando. Sus ovejas no están trabajadas. Si sus ovejas están descansadas, van a funcionar mejor. Pero si sus ovejas están cansadas, agotadas, es porque no están siendo bien pastoreadas. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares y delicados pastos Él me hará que descansar. Repítaselo. ¿Cuál es el lugar donde su pastor le está pastoreando? ¿En qué lugar su pastor le está pastoreando? O usted, pastor, ¿dónde está pastoreando su oveja? ¿Le está brindando descanso a su oveja usted, pastor? La calidad de un pastor depende de su paternidad. Cuando yo visito una congregación, cuando yo visito un templo, una iglesia, yo lo primero que hago es visualizar. Antes de orar, ayunar, visualizo y empiezo a ver el comportamiento de las ovejas en la iglesia. Y saco mis conclusiones. No de las ovejas, del pastor. Saco mis conclusiones del pastor. Saco las conclusiones del liderazgo de esa iglesia por el comportamiento de las ovejas. Entonces, una de las cualidades que tiene una oveja es la calidad, no la cantidad, la calidad de su lana y la calidad de su descanso. La calidad de su descanso. Por eso es que el pastor diciéndole a la gente: hey, no me visiten a la iglesia de su madrastra, no me visiten a la iglesia de su cuñado, de su papá o de su mamá, que no se verá con nosotros. Usted tiene que hacer vida en esta casa y no puede visitar la otra casa. ¿Sabe por qué? Porque tienen temor que usted se sienta descansada en ese lugar. El pastor tiene temor, tiene miedo, porque él sabe que es un impostor. Y usted, si visita esta iglesia donde opere verdaderamente un pastor, usted se va a sentir en delicados pastos. Usted se va a sentir descansada, descansado.
Y usted va a ir a notar la diferencia. ¿Estoy explicando? Si la oveja no está echada, escucha esto, si la oveja no está echada, si no está de pie, es porque no se encuentra segura. Si la oveja no se echa y si la oveja está de pie, es porque no se encuentra segura. Siente que hay lobos a su alrededor. Están preparadas para la huida, para la marcha, porque no se siente segura. Porque el campo donde se encuentra no tiene seguridad. Una oveja no va a descansar hasta que no se encuentra segura. Y la seguridad de una oveja se le ofrece el campo y su pastor. El campo y su pastor le ofrecen la seguridad a una oveja. La oveja para descansar necesita un lugar seguro. Un lugar de descanso. Número 1, un lugar de descanso. Número 2, agua de reposo. No agua que le pusieron los pies, las patas. Un pasto verde. Pastor, una pregunta. Le hago una pregunta a los pastores. ¿Hay un lugar de descanso en su iglesia? ¿Hay agua de reposo en su iglesia? ¿Hay palabra de reposo en su iglesia? ¿Hay pasto verde, palabra fresca en su iglesia? Si usted le ofrece eso a su oveja, no le dé temor que visite otros campos. Si usted le está ofreciendo eso a su oveja, usted no necesita tener temor. Deje que su oveja visite otras iglesias para que pueda valorar y reconocer que su iglesia está firme en la palabra de Dios. Entonces, si la oveja no descansa en lugares de delicados pastos, no va a ser pastoreada. Si usted como oveja no consigue este mensaje de hoy en su iglesia, busque otra. Váyase de ese lugar. Porque en ese lugar lo que está haciendo es traquilada. Porque la oveja necesita sentirse libre. No esclava. No usada. La oveja necesita sentirse libre. Porque a veces los lobos no están alrededor de la iglesia, sino están dentro de la iglesia. Midiendo el resultado de la oveja. Uno para echarla de la iglesia si no tiene nada que comer de ella. O si no, para terminar de desbaratar su vida. ¿Cómo va a dar resultado una oveja? Si vive el pastor midiendo el resultado de su oveja todo el tiempo y no le permite desarrollarse. Está constantemente diciendo: tú no estás dando fruto. Tú no estás dando fruto. Y empieza a compararlas con otras ovejas. El pastor tiene que poner trampas. ¿Para qué? Para cazar lobos, no para herir ovejas. Pero qué tristeza, para finalizar esto. Pero qué tristeza. Porque a veces los lobos, las bestias salvajes, son los mismos falsos pastores, falsos líderes. Pastores y líderes seduciendo ovejas
haciendo abuso de sus ovejas, tomando y abusando de su autoridad y de su poder como pastor, y abusando aún sexualmente, verbalmente, físicamente a la oveja. Esa oveja está en la iglesia siendo esclava, estando secuestrada por un falso profeta. Si usted es una de esas ovejas, denuncie eso y corra de esa iglesia. Huya de esa congregación. Amén. Y este es un mensaje que no es una tiradera de piedra del altar. Este es un mensaje que es importante hablarlo a la iglesia. Esto no es que le estoy tirando a mi prójimo. Esto es que se me han revelado cosas que se están manifestando dentro de la iglesia y que hay que ventilarlas. Hay que ventilarlas. Y hay que sanar el pastorado de las iglesias. Hay que sanar el altar de la iglesia. Porque hay ovejas heridas dentro de las iglesias. Y por el simple hecho de no perder el glamour pastoral, de querer tener 60, 90, 60 en nuestro cuerpo, ser el shopping de la iglesia, estamos permitiendo que el lobo, que el diablo se apodere de las iglesias. Critíquenme si usted le venga en gana, pero no le puedes poner gozar al buey que trilla. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios para que los pastores que están en este caminar se arrepientan. Y el que está caminando en lo recto, fortalezca y siga caminando. Y que el pastor tenga entendimiento que la trampa que tiene que poner no es para cazar la oveja gorda y comérsela, sino pues para cazar lobos y bestias que vienen por las iglesias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias a Dios por esta palabra. Bendice, Padre amado, ahora poderosamente, Señor, a cada uno, Dios, de los que pudieron recibir esta palabra. Yo oro, Padre, por todas esas ovejas, Señor, que han sido, Señor, descarriladas por causa, Señor, de una mala asesoría, de un mal mensaje, Señor. Padre, permite, Padre amado, que pueda regresar esa oveja, Padre, a una iglesia, Dios, en un redil, Padre, donde opere el amor, donde opere la santidad, donde opere la santa doctrina y donde ella tenga un lugar para descansar y que le ofrezca un alimento espiritual, Señor, sólido y que le dé grosura y fortaleza a su vida espiritual, Señor. Gracias te doy, Dios, por esos pastores que están haciendo las cosas bien y te pido que le des estrategia y le bendiga grandemente. Y permite, Padre, que esos pastores, Dios, que son falsos pastores, asalariados, que se están comiendo las ovejas, Señor, de tu prado, Padre amado, permítele, Señor, ahora mismo que puedan recibir esta palabra y se arrepientan, Señor, o se vayan, Padre, de esas congregaciones. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aplaude al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendice a Dios.